Adela Hollard estaba sentada en su mesa, mirando la pantalla con tanta intensidad que los ojos empezaban a llorársele. En la oficina reinaba un silencio somnoliento. Eran casi las 19 y la mayoría de los empleados de Nexagen hacía tiempo que se habían ido a casa. A la tenue luz de la lámpara del escritorio, hojeó las páginas de un informe de un ensayo clínico de fase 3 sobre un nuevo fármaco llamado Neversolve, concebido como un tratamiento revolucionario para las enfermedades neurodegenerativas. Algo no cuadraba. No sabía exactamente qué era, pero sus años de trabajo como responsable de cumplimiento le habían dotado de un instinto casi animal para detectar las discrepancias. Adela volvió a hojear las páginas con los resultados de los efectos secundarios. El porcentaje de pacientes con dolores de cabeza parecía sospechosamente bajo en comparación con las fases anteriores del ensayo. Extraño, murmuró para sí misma, tomando notas en su cuaderno. El 32% de los participantes tenían dolores de cabeza en la segunda fase, pero aquí solo el 17%. O habían mejorado de repente la fórmula o... El teléfono vibró, interrumpiendo sus cavilaciones. Un mensaje de Rex. Perdido en el laboratorio. No esperes la cena. Adela suspiró. Era la tercera vez esta semana. Antes, Rex siempre avisaba con antelación si pensaba quedarse hasta tarde. Ahora esos mensajes llegaban en el último momento, cuando ella ya había puesto los platos en la mesa. Se frotó el puente de la nariz y miró la fotografía enmarcada de ella y Rex en lo alto de un acantilado del Parque Nacional de Hocking Hills, cansados pero felices tras una difícil escalada. Por aquel entonces, 4 años atrás, no podía imaginar que sus tardes juntos se convertirían en una rareza. «Quizá estés muy ocupado», susurró Adela, mirando la cara sonriente de su marido en la fotografía. «O puede que simplemente estés cansado de mí». Sacudió la cabeza, alejando los pensamientos sombríos. Ahora tenía que centrarse en el trabajo. Estas discrepancias en los informes necesitaban atención. Adela decidió comprobar los datos brutos de los pacientes. Para ello, necesitaba acceder al servidor del Departamento de Investigación. Normalmente, esto no formaba parte de sus obligaciones, pero como responsable de cumplimiento, tenía autoridad para solicitar información adicional si había dudas sobre la documentación. Bajó a la tercera planta, donde se encontraba el laboratorio. En el pasillo ardían luces tenues y la mayoría de los despachos estaban vacíos. Al acercarse al laboratorio de Rex, oyó voces apagadas. La risa de una mujer. Adela aminoró el paso. La puerta del laboratorio estaba entreabierta y una franja de luz caía sobre el linóleo oscuro del pasillo. ¿Se han corregido ya los datos? Adela reconoció la voz de Tamsin Waverly, la directora financiera de la empresa. Todo está listo para la presentación, respondió Rex. Whitfield y los demás inversores estarán encantados. Tienen que estar entusiasmados, dijo Tamsin, con una sonrisa en la voz. Si no, no conseguiremos el segundo tramo de financiación. Y sin él... lo sé, la interrumpió Rex. Pero no te preocupes, los resultados parecen prometedores. Nadie se va a fijar en los detalles. ¿Y tu mujer? La voz de Tamsin tiene un tono tenso. Podría ser problemática. Ha pedido hoy los informes de las pruebas iniciales. Hubo una pausa. Adela solo hace su trabajo, dijo finalmente Rex. No indagará más si le digo que todo va bien. Confía en mí. Tamsin rió por lo bajo. Espero que tengas razón. Sería una pena arruinar una carrera tan buena por ser demasiado sensible. Adela sintió que la sangre se le subía a la cara. Retrocedió en silencio, intentando no hacer ruido. Decenas de preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿De qué datos ajustados hablaba Tamsin? ¿Qué ocultaban a los inversores? ¿Y por qué Rex se dejaba arrastrar a esta estafa? De vuelta en su despacho, Adela permaneció largo rato aturdida, mirando fijamente la pantalla brillante del monitor. Ahora las discrepancias en los informes adquirían un significado siniestro. Alguien, probablemente Rex bajo la dirección de Tamsin, había falseado deliberadamente los resultados de los ensayos clínicos. ¿Pero por qué? Durante los días siguientes, Adela mantuvo un perfil bajo. Continuó con sus tareas, pero en su fuero interno se concentró en comprender el alcance del problema. Empezó a recopilar copias de todos los documentos relacionados con los ensayos de Neversolve, comparándolos con versiones anteriores que se guardaban en los archivos de la empresa.
Rex no pareció notar el cambio en su estado de ánimo. Llegaba tarde a casa, a menudo oliendo a perfume femenino caro, lo que atribuía a las largas reuniones en estrechas salas de juntas. Adela no dijo ni una palabra. Esperó, observó y recabó información. El jueves, la empresa organizaba una presentación de los resultados de los ensayos clínicos a los inversores. Era un acontecimiento importante. De él dependía que Nexayen recibiera el segundo tramo de $80 millones de financiación para completar los ensayos y sacar el fármaco al mercado. La sala de conferencias de la última planta del edificio de Nexayen se había preparado con sumo cuidado. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de Columbus. Las sillas de cuero blanco estaban dispuestas en semicírculo frente a una gran pantalla. Cada inversor recibió una carpeta con material, elegantes bolígrafos con el logotipo de la empresa y una botella de agua. Adela tomó asiento en la última fila. Como especialista en regulación, no era una figura clave en esta presentación, pero su presencia era necesaria en caso de preguntas sobre la conformidad de los protocolos de ensayo con los requisitos de la FDA. Whitfield Kinnard, el principal representante del consorcio inversor, entró en la sala rodeado de sus ayudantes. Alto, de porte militar y mirada penetrante, daba la impresión de ser un hombre que no toleraba la cháchara y exigía resultados concretos por su dinero. Señor Kinnard, me alegro de verle, le dijo Tamsin Waverly con elegancia. Su traje azul oscuro resaltaba perfectamente su figura, y su sonrisa parecía sincera y cálida. Espero que esté preparado para oír buenas noticias sobre nuestro proyecto. Siempre estoy dispuesto a recibir buenas noticias, señorita Waverly, respondió Kinnard secamente, sobre todo cuando están respaldadas por datos sólidos. Tamsin se tensó ligeramente, pero siguió sonriendo. Oh, tenemos datos más que suficientes. Rex había preparado una presentación exhaustiva. Adela observó el intercambio de comentarios y notó un ligero nerviosismo en el comportamiento de Tamsin. No era habitual en la siempre segura directora financiera. La presentación comenzó a las 14 en punto. Rex estaba de pie frente a la pantalla, irradiando confianza y entusiasmo. Habló de los impresionantes resultados del ensayo de fase 3, de la significativa mejoría en pacientes con fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer, de los mínimos efectos secundarios y del excelente historial de seguridad. Adela escuchaba con creciente preocupación. Rex estaba presentando datos que diferían significativamente de lo que ella había visto en los informes iniciales. Según su presentación, el fármaco tenía una tasa de eficacia del 78%, mientras que en los datos originales la tasa apenas alcanzaba el 60%. Los efectos secundarios se presentaron como leves y de rápida desaparición, aunque en realidad algunos pacientes experimentaron alteraciones neurológicas bastante graves. Como puede ver, señaló Rex el gráfico, Neversolve es muy superior a cualquier otro fármaco del mercado en términos de eficacia y seguridad. Estamos a las puertas de un verdadero avance en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas. Whitfield Kinnard escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Su rostro no expresaba ninguna emoción. Impresionantes resultados, Dr. Hollard, dijo cuando Rex hubo terminado su presentación. Pero tengo algunas preguntas. En concreto, me interesa saber por qué los índices de eficacia han mejorado tan drásticamente con respecto a la fase anterior del ensayo. Rex no pestañeó. Hemos introducido varios cambios clave en la formulación del fármaco basándonos en los resultados de la segunda fase. Además, hemos optimizado la dosis y el régimen de dosificación. Estos cambios han dado lugar a una mejora significativa del rendimiento. Kinnard asintió, pero en su rostro quedó claro que no estaba completamente satisfecho con la respuesta. ¿Y los efectos secundarios? En informes anteriores se habían mencionado casos de fuertes dolores de cabeza y trastornos de la coordinación. Estos efectos se observaron con dosis más altas, intervino Tamsin. En el protocolo del ensayo actual, hemos reducido la dosis, manteniendo la eficacia pero eliminando la mayoría de los efectos secundarios. Adela escuchó estas mentiras con creciente indignación. No se habían introducido cambios significativos en la fórmula del fármaco. La dosis seguía siendo la misma. Solo estaban falsificando datos. Whitfield Kinnard recorrió la sala con la mirada. ¿Qué tiene que decir sobre esto su responsable de cumplimiento? Señora Hollard, debo entender que todos los informes de las pruebas
¿Cumplen la normativa de la FDA? Todos los ojos se volvieron hacia Adela. Sintió que Tamsin se ponía tensa, y Rex le lanzó una mirada de advertencia. Los protocolos de las pruebas son conformes, respondió Adela con cautela. En cuanto a los resultados, aún estoy analizando los datos. Espero que su análisis confirme lo que hemos oído hoy, dijo Kinnard, porque $80 millones es una inversión seria. Queremos asegurarnos de que no se desperdicien. Por supuesto, señor Kinnard, intervino Tamsin. Le proporcionaremos todas las pruebas que necesite. Y ahora permítanme invitar a todos a un pequeño buffet. Nuestros chefs han preparado algo especial. La parte formal de la presentación había terminado y los invitados pasaron a la sala contigua, donde había mesas con aperitivos y bebidas. Adela observó cómo Tamsin trabajaba hábilmente con los inversores, pasando de un grupo a otro, irradiando confianza y optimismo. Rex también estaba en su salsa, hablando de detalles técnicos con oyentes interesados. Nadie habría sospechado que acababa de presentar datos falsificados. Adela estaba de pie junto a la ventana, sorbiendo su agua mineral y reflexionando sobre qué hacer a continuación. Su deber como responsable de cumplimiento era denunciar las irregularidades, pero eso significaría traicionar a su marido y poner en peligro su carrera. Por otra parte, si Neversol tiene realmente efectos secundarios graves que están ocultando, podría perjudicar a miles de pacientes. Estaba tan inmersa en sus pensamientos que no se dio cuenta de que Tamsin se le acercaba. No, Fernando, impresionante presentación, ¿verdad? Preguntó Tamsin con una leve sonrisa. Mucho, respondió Adela secamente. Sobre todo teniendo en cuenta lo diferentes que son los resultados de los datos originales. La sonrisa de Tamsin se tensó. No sé de qué estás hablando, Adela. Rex presentó datos precisos de las pruebas. Ah, sí. Adela la miró directamente a los ojos. Entonces, ¿por qué los informes iniciales que vi la semana pasada mostraban índices de eficacia significativamente más bajos? Tamsin lanzó una rápida mirada por encima del hombro, asegurándose de que nadie pudiera oír su conversación. Puede que vieras los datos preliminares antes de que estuvieran terminados. Su voz sonaba tranquila, pero había tensión en sus ojos. En cualquier caso, no es responsabilidad tuya, Adela. Se supone que debes comprobar el cumplimiento del protocolo, no analizar los resultados de la investigación. Mi marido presentó datos falsificados a los inversores, dijo Adela en voz baja. Esa pasa a ser mi área de responsabilidad. Tamsin se acercó un paso. Su perfume, caro, con notas de jazmín y ámbar, era el mismo que Rex llevaba últimamente cuando volvía a casa a altas horas de la noche. Ten cuidado, Adela, susurró. Algunas cosas es mejor dejarlas como están, por el bien de todos. Con esas palabras, se alejó, dirigiéndose hacia el grupo de inversores, donde inmediatamente activó su encanto a toda potencia. Adela permaneció junto a la ventana, sintiendo la determinación que se acumulaba en su interior. No podía dejarlo estar, no cuando no solo estaba en juego el dinero de los inversores, sino la salud de los futuros pacientes. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que Rex y Tamsin intercambiaban miradas al otro lado de la habitación. No se trataba solo de un contacto comercial, había algo más en sus miradas. Intimidad, un secreto compartido por dos. Y de repente todas las piezas del mosaico se unieron en la mente de Adela. Regresos tardíos a casa, el olor a perfume, el repentino cambio de comportamiento. Rex no solo estaba involucrado en una estafa profesional, estaba teniendo una aventura con Tamsin, y ella era probablemente la que lo había arrastrado a esta estafa de falsificación de datos. Adela sintió que el suelo se iba bajo sus pies. La doble traición, como marido y como profesional, la golpeó más fuerte de lo que hubiera imaginado. Pero junto con el dolor llegó la claridad. Ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. No dejaría que se salieran con la suya, ni a Rex ni a Tamsin. Y desde luego, no iba a permitir que una droga potencialmente peligrosa llegara a los pacientes. Adela dejó el vaso vacío en la bandeja de un camarero que pasaba y se dirigió a la salida. Tenía mucho trabajo que hacer. Tenía que reunir todas las pruebas de la manipulación antes de que Tamsin y Rex pudieran destruirlas. Y tenía que decidir a quién contar la verdad primero, a Whitfield Kinnard o al Consejo de Administración de Nexagen. Adela pasó una noche en vela contemplando sus próximos pasos. Rex regresó a casa pasada la medianoche,
ligeramente ebrio y oliendo el familiar aroma del perfume de Tamsin. Apenas respondió a sus preguntas sobre la presentación, limitándose a murmurar que había ido genial y que los inversores estaban casi listos para firmar los cheques. Adela observó a su marido con una nueva conciencia. Cada gesto, cada frase evasiva, se veían ahora bajo una luz diferente. A la mañana siguiente llegó a la oficina inusualmente temprano. Eran solo las 6:30 y el edificio de Nexayen estaba vacío, salvo por la seguridad nocturna. Adela saludó con la cabeza al guardia de seguridad de guardia y le mostró su pase. «Esta noche madruga, señora Hollard», comentó el guardia con una sonrisa bonachona. «Mucho trabajo, Sam», intentó devolverle la sonrisa a Adela. Se acercaba el informe trimestral. En su despacho se puso manos a la obra de inmediato. Conocía las credenciales de Rex para acceder al servidor del Departamento de Investigación. Una vez se las había confiado para cuando él estuviera fuera de la oficina y necesitara un archivo con urgencia. En aquel momento le había parecido una muestra de confianza entre cónyuges. Ahora Adela se daba cuenta de que no era más que el descuido de un hombre que estaba seguro de que su mujer nunca cuestionaría sus actos. Adela encontró rápidamente la carpeta con los datos brutos de las pruebas Neversol. Pocos minutos después, ya estaba escudriñando las filas de números y gráficos, sintiendo que el corazón le latía cada vez más deprisa. La comparación de estos datos con los que Rex había presentado a los inversores no dejaba lugar a dudas. Los resultados estaban muy sesgados. Se había exagerado la eficacia del fármaco y, por el contrario, se habían minimizado los efectos secundarios. Pero la verdadera revelación la esperaba en la sección financiera. Adela no era una experta en finanzas, pero años de trabajo con informes para la FDA le habían enseñado a ver discrepancias en los documentos. El presupuesto de investigación incluía varios pagos importantes a empresas con nombres desconocidos: Scientific Advancement Group, Bioanalytics Progress y Neurotech Innovations. Estas empresas aparecían como contratistas externos, que supuestamente realizaban investigaciones y análisis adicionales para el proyecto Neversolve. Los importes de los contratos eran impresionantes. Un total de $28 millones del primer tramo de una inversión de 50 millones. Adela copió todos los documentos que encontró en una memoria USB segura y, a continuación, borró cuidadosamente su historial de actividad en el sistema. De vuelta en su despacho, empezó a comprobar la información sobre las empresas contratantes. Scientific Advancement Group parecía haber sido registrada hacía solo 8 meses, casi tan pronto como había comenzado la tercera fase de los ensayos de Neversolve. Lo mismo ocurría con las otras dos empresas. Las tres tenían una huella mínima en Internet, simples sitios web de una página sin información específica sobre sus actividades o empleados. «Empresas ficticias», susurró Adela. El clásico esquema de blanqueo de dinero. Siguió buscando información, utilizando todos los recursos a su alcance. A las 8 de la mañana sabía con certeza que las tres empresas estaban registradas como sociedades ficticias y que sus oficinas solo existían sobre el papel. Pero lo más importante era que había conseguido encontrar el hilo que unía a estas empresas con las cuentas en paraísos fiscales. La situación era cada vez más siniestra. Adela se dio cuenta de que no se trataba solo de una tergiversación de los resultados de la investigación, sino de un auténtico fraude financiero. Tamsin y Rex no solo estaban engañando a los inversores sobre la eficacia del fármaco, sino que también estaban retirando una parte importante de sus fondos de inversión a través de empresas fantasma. El edificio empezó a llenarse de empleados. Adela oyó saludos en el pasillo, risas, el tintineo de tazas de café. Una mañana cualquiera en Nexagen. Nadie tenía ni idea de la bomba que estaba estallando delante de sus narices. A las 10 en punto, recibió una llamada de Sela Fenwick, la especialista en seguridad de la información. Su voz tranquila sonaba tensa. «Adela, ¿puedes venir a verme? Hay algo que tienes que ver». El despacho de Sela estaba en el sótano, entre armarios de servidores y otros equipos técnicos. Delgada, de pelo corto y oscuro y ojos atentos, Sela era considerada una de las empleadas más valiosas de la empresa, aunque de perfil bajo. «Alguien ha estado revisando su correo electrónico y sus archivos», dijo sin preámbulos cuando Adela cerró la puerta tras ella. «Acceso temprano, sobre las 7 de la mañana». Adela frunció el ceño.
¿Estás segura? Sela giró la pantalla hacia ella, mostrando el registro de actividad. Era un acceso administrativo. Alguien estaba utilizando las credenciales de Tamsin Waverly. Adela sintió un escalofrío. La están vigilando. Tamsin debía de sospechar algo después de su conversación en la presentación. Es ilegal, dijo Adela en voz baja. No tiene derecho a ver mis archivos personales sin una petición oficial. Sela sintió. Por eso te lo comunico. Solo me di cuenta porque había establecido una vigilancia adicional después de aquel extraño fallo en el sistema, hace un mes. Adela recordó aquel incidente. Sela había descubierto que alguien intentaba acceder a los servidores con los datos financieros, pero no había podido rastrear la fuente. Gracias, Sela. Adela miró a su colega con atención. Agradezco tu vigilancia. Ten cuidado. Sela bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Llevo mucho tiempo notando cosas extrañas en el sistema. Creo que Tamsin oculta algo, y no es el tipo de persona a la que le guste que alguien meta las narices en sus asuntos. Adela asintió, añadiendo mentalmente otro motivo de preocupación a su creciente lista. Volviéndose sobre sí misma, decidió actuar con mayor rapidez. Tamsin ya conocía su interés. La única pregunta era cuánto tiempo tenía Adela antes de que Tamsin tomara represalias. Adela pasó los 2 días siguientes reuniendo pruebas y tratando de encontrar un vínculo directo entre las empresas Fantasma y Tamsin. Intentó actuar con normalidad, llevando a cabo sus tareas diarias e incluso asistiendo a reuniones rutinarias. Rex parecía no sospechar nada. Estaba demasiado ocupado preparando el informe final para los inversores. A la tercera mañana, Adela encontró en su correo una carta de remitente anónimo. Solo contenía un archivo, un escaneado del documento de registro del Grupo de Avance Científico con el verdadero beneficiario. Resultó ser una empresa registrada en las Islas Caimán, cuya directora era Elizabeth Prim, de apellido de soltera Tamsin. Ese era el eslabón perdido. Adela tenía ahora pruebas directas de la conexión de Tamsin con las empresas fantasma. Inmediatamente llamó a Sela. ¿Me has enviado ese documento?, preguntó en cuanto contestó. Hubo una pausa. Por teléfono no, dijo finalmente Sela. Nos vemos en el Moonlight Café a la hora de comer. A las 14. El Moonlight Café estaba a 3 manzanas de la oficina de Nexagen. Era un lugar tranquilo, con luces tenues y cabinas privadas donde se podía hablar sin riesgo de que te oyeran. Sela ya la estaba esperando, sentada en el rincón más alejado con una taza de té verde. Era yo, confirmó cuando Adela se sentó frente a ella. Pensé que te vendría bien. ¿Dónde has encontrado esto? Adela bajó la voz a pesar de que no había nadie alrededor. Soy hacker, Adela, sonrió Sela ligeramente. Sononym, una ex, para ser exactos. Antes de Nexagen, trabajé para el FBI en la división de ciberdelincuencia. Algunas habilidades se quedan para siempre. Adela la miró con un nuevo respeto. ¿Por qué me ayudas? Sela se quedó callada, haciendo girar la taza entre sus manos. Porque yo también me he dado cuenta de las rarezas con la financiación, y porque no me fío de Tamsin. Ella no es la persona que dice ser. ¿Qué quieres decir? Sela miró a su alrededor y se inclinó hacia ella. Hace 2 años era la directora financiera de Greenwood Pharma. La empresa quebró tras descubrirse que la dirección había estado canalizando dinero a través de empresas fantasma. Tamsin evitó los cargos, diciendo que no sabía nada. Pero hablé con un antiguo miembro de su departamento informático. Está convencido de que ella estaba en el centro de la trama. ¿Y nadie en Nexagen lo sabe?, se preguntó Adela. Su tío es el fundador de la empresa, le recordó Sela. Creo que se aseguró de que esa información no saliera a la luz. Adela se recostó en la silla, intentando comprender la información. Así que ya lo había hecho antes, y ahora repite el mismo patrón con nosotros. Eso parece, asintió Sela. La cuestión es, ¿qué vas a hacer con esta información? Adela respiró hondo. Tengo que informar a los inversores, al Consejo de Administración, quizá incluso a la FDA. No es solo un fraude financiero. Están falseando los resultados de los ensayos clínicos. Si NeverSolve se aprueba basándose en datos falsificados, podría perjudicar a los pacientes. Sela asintió. Eso es lo que pensaba que ibas a decir. Por eso pensé en ayudar. Pero ten cuidado, Adela. Tamsin no es el tipo de persona que se rinde sin luchar. Lo sé. Adela pensó en su marido, en cómo se había dejado arrastrar a esta estafa.
Pero no tengo elección. No puedo hacer la vista gorda. Cuando Adela regresó a la oficina, fue llamada a la oficina de Tamsin. El corazón le dio un vuelco, pero mantuvo la compostura mientras entraba en el amplio despacho con ventanas panorámicas. Tamsin estaba sentada en su mesa, revisando unos papeles. Levantó la vista cuando entró Adela y sonrió, fría y calculadora. Adela, gracias por venir. Siéntate. Adela se sentó en la silla frente al escritorio. Se fijó en las impresiones de los correos electrónicos que tenía sobre la mesa, su correspondencia con el Departamento de Investigación sobre los datos del ensayo clínico. He estado revisando sus solicitudes durante las últimas semanas, comenzó Tamsin, golpeando los papeles con los dedos. Te has interesado mucho por la parte financiera del proyecto NeverSolve. Esto se sale de la descripción de su trabajo. Soy responsable de cumplimiento, replicó Adela con calma. Mi trabajo consiste en asegurarme de que todos los aspectos del estudio cumplen la normativa de la FDA. Eso incluye la transparencia financiera. Tamsin entornó ligeramente los ojos. Pero estás indagando más de lo necesario, investigando a las empresas contratantes, mirando los datos brutos del ensayo. ¿Por qué, Adela? Porque veo discrepancias. Adela decidió ir a por todas. Los datos que Rex presentó a los inversores no coinciden con los resultados originales de las pruebas, y los contratos con compañías externas parecen cuestionables. El rostro de Tamsin se congeló, pero sus ojos brillaron de ira. ¿Nos está acusando de falsificar datos? Estoy constatando un hecho, la miró Adela. Y creo que los inversores tienen derecho a saber a qué se destina realmente su dinero. Tamsin se levantó lentamente de la mesa, la rodeó y se detuvo frente a Adela. Escúchame con atención. Su voz se volvió grave y amenazadora. Estás jugando con fuego. Si sigues indagando, esto va a acabar mal. No solo para tu carrera, sino para la de Rex. ¿Me estás amenazando? Adela se levantó también, no queriendo permanecer físicamente en una posición sumisa. Te lo advierto. Tamsin cruzó los brazos sobre el pecho. Como colega y... hizo una pausa. Y como alguien muy cercano a tu marido. Las palabras fueron pronunciadas con crueldad deliberada, con la intención de herir. Adela sintió que se le retorcían las entrañas, pero por fuera mantuvo la calma. Si cree que su asociación con mi marido me hará hacer la vista gorda ante el fraude, se equivoca, dijo. Solo refuerza mi determinación. Tamsin sonrió, una sonrisa fría y calculadora. ¡Qué noble! Pero piensa en esto. Si sigues adelante, Rex será el primero en sufrir. Luego tú. Y el proyecto NeverSolve seguirá adelante. Se ha invertido demasiado dinero y esfuerzo en él como para detenerlo ahora. Así que tu integridad no ayudará a nadie, pero perjudicará a mucha gente. Adela negó con la cabeza. Te equivocas. La verdad siempre sale a la luz. La única cuestión es cuánta gente saldrá herida antes de que lo haga. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió del despacho, sintiendo la mirada de Tamsin clavada en su espalda. Durante los 2 días siguientes, Adela continuó su investigación, pero ahora procedió con más cautela. No utilizó el correo electrónico ni los ordenadores de la empresa, prefiriendo trabajar con un portátil personal desde casa o una cafetería. Cela la ayudó proporcionándole acceso a los sistemas de Nexagen a través de canales seguros. En casa, Adela apenas hablaba con Rex. Él notó su distanciamiento, pero lo achacó al cansancio y al estrés del trabajo. Adela no tenía prisa por revelar sus cartas. Quería reunir todas las pruebas antes de enfrentarse a su marido. Al tercer día de su conversación con Tamsin, Adela llegó al trabajo y encontró una carta en su correo sobre una reunión trimestral de personal programada para las 10 de la mañana. Era algo inusual, ya que normalmente este tipo de reuniones se planificaban con antelación y no se anunciaban en el último momento. Cela le envió un mensaje de texto en un chat seguro. Estate atenta, algo se está cociendo. A las 10 en punto, la sala de conferencias estaba llena de empleados de Nexagen. Adela tomó asiento en medio de la sala, intentando no llamar la atención. Rex no aparecía por ninguna parte, lo cual también resultaba extraño. A las 10 en punto, Tamsin, impecable con un traje gris oscuro, subió al pequeño escenario. Buenos días, colegas. Comenzó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Gracias por venir con tan poca antelación.
Tenemos que hacer algunos anuncios importantes. Empezó con las noticias habituales de la empresa. Resultados trimestrales, nuevos proyectos, planes de futuro. Todo sonaba rutinario y predecible. Luego cambió el tono. Desgraciadamente, tengo noticias no muy buenas, dijo Tamsin haciendo una pausa y echando un vistazo a la sala. En las últimas semanas nos hemos encontrado con un grave problema que podría poner en peligro todo el proyecto NeverSolve. Un murmullo recorrió la sala. NeverSolve era el proyecto estrella de la compañía, y cualquier problema con él se percibía como una amenaza para todo Nexagen. Descubrimos que alguien dentro de la empresa estaba saboteando nuestros esfuerzos, continuó Tamsin. Esta persona estaba tergiversando deliberadamente los datos enviados a la FDA, lo que podría haber provocado la denegación de la aprobación del fármaco. Adela se quedó helada. No podía creer lo que oía. Tamsin lo había puesto todo patas arriba, acusando de manipulación a alguien que en realidad estaba intentando descubrir la verdad. Gracias a la vigilancia de nuestro equipo de seguridad, Tamsin señaló con la cabeza al jefe de seguridad, de pie contra la pared. Hemos podido identificar a este hombre. Y lamento decir que se trata de Adela Hollard, nuestra responsable de cumplimiento. Todas las cabezas se volvieron hacia Adela. Sintió que el color se le subía a la cara, no de vergüenza, sino de rabia y conmoción. La señorita Hollard ha tergiversado sistemáticamente los efectos secundarios del NeverSolve, continuó Tamsin, mostrando algunos gráficos y tablas en la pantalla. Intentó que el medicamento pareciera más peligroso de lo que realmente era. Aún no conocemos sus motivos, pero sospechamos que está relacionada con una empresa farmacéutica rival. Adela se levantó, incapaz de seguir escuchando esas mentiras en silencio. «No es verdad», exclamó. «Tamsin, estás tergiversando los hechos». Tamsin la miró con fingido pesar. «Comprendo tu deseo de defenderte, Adela, pero los hechos hablan por sí solos». Apretó un botón del mando a distancia y en la pantalla aparecieron capturas de los correos electrónicos supuestamente alterados de Adela. «Estos informes falsificados se enviaron desde tu ordenador». «¡Son falsos!». Adela se volvió hacia sus colegas. «Tamsin y Rex están falseando los resultados de las pruebas para conseguir financiación. Están sacando dinero a través de empresas fantasma. Tengo pruebas». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Tamsin permanecía aparentemente tranquila, pero sus ojos brillaban de rabia. «Como pueden ver, Adela hará lo que sea para evitar sospechas», dijo alzando la voz para tapar el ruido. «Incluso acusar a su propio marido y a la dirección de la empresa de delitos que no han cometido». «¿Dónde está Rex?», preguntó Adela, mirando alrededor de la habitación. «¿Por qué no está aquí?». «El doctor Hollard está hablando ahora mismo con la FDA», respondió Tamsin. «Está intentando reparar el daño causado por tus acciones». Adela sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Todo estaba planeado. Tamsin se había anticipado a sus acciones y había preparado un contragolpe, poniendo la situación completamente patas arriba. «Adela Hollard», la voz de Tamsin se hizo oficial, «debido a una grave violación de la ética corporativa y a sospechas de espionaje industrial, queda despedida de Nexagen con efecto inmediato. Seguridad la escoltará hasta su escritorio, donde podrá recoger sus efectos personales, tras lo cual deberá abandonar el edificio de inmediato». Dos fornidos hombres de seguridad se acercaron a Adela. «Estáis cometiendo un error», dijo dirigiéndose a toda la sala. «Tamsin está engañando no solo a los inversores, sino a todos ustedes. NeverSolve tiene graves efectos secundarios que están ocultando. Podría costar la vida a los pacientes». «Lleváosla», ordenó Tamsin a los guardias. Cogieron a Adela por los brazos y la llevaron a la salida. No opuso resistencia, pues solo confirmaría las acusaciones de Tamsin. Pero al salir, sus ojos se cruzaron con los de Sela, sentada en la esquina más alejada de la sala. Ella asintió débilmente, señal de que no todo estaba perdido. En su escritorio, Adela recogió rápidamente sus pocas pertenencias. Había dejado atrás la foto de ella y Rex. Aquel matrimonio era ahora una farsa. Los guardias la escoltaron fuera del edificio. Una vez fuera, Adela respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Tamsin había ganado este asalto humillándola públicamente y arruinando su reputación profesional. Pero la guerra aún no estaba perdida. Adela apretó con fuerza el pendrive con las pruebas recopiladas.
Tamsin aún no sabía con quién se estaba metiendo. Si pensaba que Adela se rendiría tan fácilmente, estaba muy equivocada. Estás hundiendo mi empresa. Vete. Las palabras de Tamsin aún resonaban en sus oídos, pero Adela ya estaba pensando en su próximo movimiento. Tenía pruebas. Tenía a Cela dispuesta a ayudar desde dentro de la empresa, y estaba decidida a llevarlo a cabo. Tamsin Waverly se arrepentiría de haberla convertido en su enemiga. Adela estaba sentada en su coche, en el aparcamiento de Nexagen, agarrando con fuerza el volante e intentando calmar la respiración. Los acontecimientos de la última hora parecían una pesadilla surrealista. La humillación pública, las falsas acusaciones, la traición de su marido. Sintió que una oleada de pánico crecía en su interior, amenazando con abrumarla. «Contrólate», se susurró a sí misma. «No puedes dejar que ganen». El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Café Loto Azul, dentro de una hora. Borra este mensaje». Cela. Adela borró el mensaje y respiró hondo. Al menos todavía tenía un aliado dentro de la empresa. Ya era algo. Arrancó el coche y salió del aparcamiento, intentando no mirar el edificio que ayer había sido el centro de su vida profesional. Ahora necesitaba tiempo para reflexionar y preparar la reunión con Cela. El Blue Lotus Cafe estaba situado en un barrio tranquilo de las afueras de Columbus. Era un pequeño establecimiento de cocina asiática, poco frecuentado por los empleados de Nexagen, el lugar perfecto para una reunión confidencial. Cela ya la esperaba en el rincón más alejado, con una taza de té verde y una ración de dim sum sin tocar. Su rostro, habitualmente tranquilo, expresaba alarma. «No puedo quedarme mucho», dijo en lugar de saludar, cuando Adela se sentó frente a ella. «Tamsin ha convocado una reunión de seguridad urgente. Ha ordenado revisar todos los contactos de los empleados del último mes. Está buscando a tus socios. Así que tiene miedo». Adela sonrió débilmente. «Es una buena señal». Cela negó con la cabeza. «No tiene miedo. Está furiosa. Y es peligrosa, Adela. Lo que ha hecho hoy es solo el principio. Intentará destruirte a ti, tu reputación y tu carrera». «Lo sé». Adela bebió un sorbo de agua del vaso que le habían dejado. «Pero tengo pruebas, y no voy a rendirme». Cela se inclinó más hacia ella, bajando la voz a un susurro. «Hay algo más que debes saber. Es sobre el Neversolve. Sus efectos secundarios son mucho más graves de lo que admiten. Hay informes de varios casos de encefalopatía grave en los datos brutos del ensayo». Adela frunció el ceño. «¿Inflamación del cerebro? Quiero decir, eso es potencialmente mortal». «Exacto», asintió Cela. Tamsin y Rex habían eliminado por completo esos datos de los informes. Oficialmente, aquellos pacientes habían abandonado el ensayo por motivos personales. Adela sintió un escalofrío. Esto ya no era solo fraude financiero, es negligencia criminal. Peor, Cela sacó un pendrive de su bolso y se lo entregó discretamente a Adela. «Esto es ocultar deliberadamente información que podría salvar vidas. Aquí tienes copias de los informes médicos originales de todos los pacientes de los ensayos de fase 13 y algo más interesante sobre los tratos financieros de Tamsin». Adela se guardó el pendrive en el bolsillo. «Gracias, Cela. Sé que estás arriesgando tu trabajo». «No solo mi trabajo», la interrumpió Cela. «Tamsin es peligrosa, Adela. Ten mucho cuidado. No vuelvas a casa». «¿Qué?». Adela la miró sorprendida. «Rex está furioso. Te culpa de haber puesto en peligro todo el proyecto. Le oí hablar con Tamsin después de la reunión. Dijo que se las vería contigo». Adela sintió una punzada en su interior. Sabía que su matrimonio había terminado, pero escuchar que su marido ahora la veía como el enemigo le dolió. «¿Tienes dónde quedarte?», preguntó Cela. Adela se lo pensó un momento. Sus padres vivían en Cincinnati, pero no quería involucrarlos en esta historia. La mayoría de sus amigos estaban relacionados con Nexagen o la industria farmacéutica. Era arriesgado acercarse a ellos. «Puedo conseguir una habitación de hotel», dijo. «Solo unos días hasta que decida qué hacer». Cela asintió. «Es una buena idea. Usa el dinero y cómprate un teléfono nuevo, desechable. Podrían rastrear el actual». «¿De verdad crees que llegarán tan lejos?». Adela no podía creer que la situación fuera tan grave. «Sé que irán más lejos», replicó Cela sombríamente. «Hay demasiado dinero en juego. Y no solo dinero,
Si se descubriera la verdad sobre los efectos secundarios del Neversolve, Tamsin y Rex podrían ir a la cárcel. Hablaron un poco más sobre los pasos a seguir. Sela prometió seguir recabando información de dentro de la empresa, y Adela debía analizar los datos de la memoria USB y preparar documentos para presentarlos a los inversores y posiblemente a la FDA. Tenemos que actuar rápido, dijo Sela mientras se preparaba para marcharse. Probablemente Tamsin estaba intentando cubrir su rastro ahora mismo. Acordaron una forma segura de comunicarse y se separaron. Adela se quedó un rato más en la cafetería, pensando en la situación y planeando sus acciones. Lo primero que hizo fue dirigirse al centro comercial más cercano, donde compró un ordenador portátil barato y un teléfono móvil de prepago. Después alquiló una habitación en un pequeño hotel de las afueras, pagó en efectivo y utilizó su nombre y apellidos de soltera. En la habitación, Adela empezó inmediatamente a analizar los datos del pendrive de Sela. Los informes médicos eran estremecedores. Había 7 casos de encefalopatía aguda entre los pacientes que tomaban Neversolve, 3 de los cuales acabaron en coma. Todos estos pacientes fueron excluidos de los informes oficiales y su estado se tachó de comorbilidades o razones personales para retirarse del ensayo. Están ocultando deliberadamente un efecto secundario mortal, susurró Adela, mirando los historiales de los casos. Eso es, eso es un delito. Los registros financieros eran igualmente impresionantes. Sela había conseguido rastrear el flujo de fondos de Nexagen a empresas fantasma, y de ahí a cuentas en paraísos fiscales. Y, lo más importante, encontró pruebas directas que relacionaban esas cuentas con Tamsin Waverly. Correos electrónicos, extractos bancarios, documentos de constitución. Todo apuntaba a que Tamsin era la figura central de este plan fraudulento. Adela trabajó hasta altas horas de la noche, organizando la información y preparando una presentación para mostrar a los inversores. Se dio cuenta de que solo tendría una oportunidad y debía aprovecharla de la forma más eficaz posible. Por la mañana, la despertó el timbre de un nuevo teléfono. Era Sela. «Comprueba tu correo electrónico», dijo sin preámbulos. «Te he enviado algo interesante». Adela abrió el buzón temporal que habían habilitado para comunicarse. Solo había unas pocas líneas en el correo electrónico de Sela. Están cubriendo sus huellas. Tamsin ha ordenado que se cambien todos los datos originales de las pruebas. Pero tienen un problema. Hice una copia de seguridad hace apenas un mes. Compara los 2 archivos adjuntos. Adela descargó los archivos y los abrió. Eran 2 versiones del mismo informe del ensayo clínico. La original, guardada por Sela hacía un mes, y la actual, que Tamsin y Rex habían editado en los últimos días. Las diferencias eran notables. No solo no se mencionaban efectos secundarios graves en la nueva versión, sino que los índices de eficacia del fármaco habían mejorado significativamente. «Están reescribiendo la historia», murmuró Adela. «Pero ahora tenemos pruebas». Inmediatamente llamó a Sela. «Eso es exactamente lo que necesitamos», dijo en cuanto contestó. «Pruebas directas de datos falsificados». «Sí, pero puede que no sea suficiente», replicó Sela. «Tamsin es muy lista. Seguro que ha preparado una explicación por si alguien encuentra discrepancias en los informes. Necesitamos algo irrefutable, algo que ella no pueda explicar ni justificar». Adela pensó un momento. «¿Y los pacientes con encefalopatía? ¿Podemos obtener su testimonio directo?» Demasiado arriesgado. Sela negó con la cabeza, aunque Adela no podía verla. Además, Tamsin debió de asegurarse de que esos pacientes firmaran algún tipo de documento de confidencialidad. «Entonces tenemos que encontrar un rastro financiero», decidió Adela. «Algo que vincule directamente a Tamsin con las cuentas en el extranjero». «Estoy en ello», dijo Sela, «pero va a llevar tiempo». «No tenemos mucho tiempo», le recordó Adela. «Los inversores van a liberar el segundo tramo de financiación a finales de semana. Si no lo paramos antes del viernes, otros 80 millones de dólares no irán a ninguna parte, y Neversolve seguirá avanzando hacia la aprobación de la FDA. Haré todo lo que pueda», prometió Sela. «Y tú ten cuidado. No vuelvas a salir del hotel. Y... Adela, Rex te está buscando. Ha ido a ver a todos tus amigos de la empresa, preguntándoles si saben dónde estás». Adela sintió un desagradable escalofrío. «¿Crees que realmente quiere hacerme daño?» «No lo sé», respondió Sela con sinceridad. «Pero está claro que está del lado de Tamsin.
y tiene pánico. Es una combinación peligrosa. Después de hablar con Sela, Adela decidió comprobar su teléfono principal, que seguía apagado. Al encenderlo, vio 27 llamadas perdidas de Rex y una docena de mensajes. El último decía: Adela, sé lo que estás pensando, pero no es así. Tenemos que hablar. Es muy importante. Por favor, llámame. Borró los mensajes sin leer el resto y volvió a apagar el teléfono. Dijera lo que dijera Rex, no estaba dispuesta a escucharle. No ahora que tenía pruebas de su implicación en el fraude y el encubrimiento de los peligrosos efectos secundarios del fármaco. Adela pasó los 2 días siguientes en la habitación del hotel, organizando las pruebas y preparando una presentación para los inversores. Sela enviaba periódicamente nuevos documentos e información que había extraído de los sistemas de Nexagen. La tarde del segundo día, Sela envió un mensaje. He encontrado un enlace directo. Tamsin transfiere regularmente dinero de cuentas en el extranjero a una cuenta personal en un banco de las Islas Caimán. Tengo los extractos de los últimos 6 meses. Estoy preparando un conjunto completo de documentos. Este fue el gran avance que habían estado esperando. Con tales pruebas, ni siquiera los más leales partidarios de Tamsin en el Consejo podrían ignorar lo obvio. Estaba retirando sistemáticamente el dinero de los inversores a cuentas personales. En la mañana del tercer día, Adela recibió otro mensaje de Sela. Encuéntrame en Schiller Park a las 3 en punto. Tengo todo lo que necesitamos. El Parque Schiller era un popular lugar de recreo en el pueblo alemán de Columbus, lo bastante concurrido como para no llamar la atención, pero con muchos rincones apartados para conversar en privado. Adela llegó en taxi 15 minutos antes de la hora acordada. Caminó nerviosa por el callejón, mirando el reloj y a su alrededor. Una extraña sensación de inquietud la embargaba. Sela apareció exactamente a las 13 en punto. Parecía tensa, mirando a su alrededor. No tengo mucho tiempo, dijo en lugar de saludar. Tamsin sospecha algo. Me llamó esta mañana, preguntando por una actividad extraña en el sistema. ¿Sabe que eres tú?, preguntó Adela preocupada. No lo creo, dijo Sela negando con la cabeza. Pero sabe que alguien está copiando archivos. Ha ordenado una auditoría de seguridad completa. Tenía que actuar rápido. Sela le entregó a Adela un pequeño disco duro. Está todo aquí. Informes médicos, registros financieros, correos electrónicos, extractos bancarios, pruebas irrefutables de que Tamsin y Rex no solo falsificaban los datos de los ensayos clínicos, sino que también retiraban el dinero de los inversores. Adela cogió el disco y sintió que le temblaban las manos. Gracias, Sela. No sé cómo agradecértelo. Basta con detenerlos, dijo Sela con seriedad. NeverSolve en su forma actual es peligroso. Si la FDA lo aprueba basándose en datos falsos, la gente podría resultar herida. Muere. Adela asintió. Haré lo que pueda. ¿Qué piensas hacer ahora? Sela sonrió débilmente. Ya he escrito mi carta de dimisión. Hoy es mi último día en Nexagen. Mañana vuelo a Portland. Mi hermana vive allí. Creo que un cambio de aires me vendrá bien. Tamsin sospechará de ti, advirtió Adela. ¿Qué sospeche? Se encogió de hombros Sela. Para cuando les entregues los documentos a los inversores tendrá problemas mayores. Hablaron un poco más, repasando los detalles de la próxima reunión con los inversores. Sela ayudó a Adela a preparar la presentación, señalando los documentos clave que debían causar mayor impresión. Empieza por los informes médicos sobre los efectos secundarios, le aconsejó. Eso es lo más grave. Luego muestra cómo falsificaron los datos, y solo al final pasa al fraude financiero. Así crearás un efecto de escalada. Adela escuchó atentamente, tomando notas. Se dio cuenta de que solo tendría una oportunidad y debía aprovecharla al máximo. ¿Y Rex?, preguntó finalmente. ¿Había alguna prueba de su participación directa en el fraude financiero? Se la dudó. No tan directa como la de Tamsin. Sin duda estuvo implicado en la falsificación de los datos de las pruebas. Eso está probado. Pero en el aspecto financiero, Tamsin fue cautelosa. No quería que Rex supiera demasiado. ¿Así que existía la posibilidad de que no se diera cuenta del alcance de sus maquinaciones? Tal vez, admitió Sela a regañadientes. Pero eso no lo excusa a Adela. Él sabía que estaba ocultando los peligrosos efectos secundarios de la droga. Sabía que podía costarle la vida a la gente. Adela sintió,
sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción. Una parte de ella deseaba que Rex fuera tan culpable como Tamsin. Eso facilitaría su decisión. La otra parte aún esperaba que quedara algo en él del hombre al que había llegado a amar. Se despidieron con un abrazo. Sela le deseó buena suerte a Adela una vez más y se dirigió a la salida del parque. Adela la observó, sintiendo una profunda gratitud por aquella mujer reservada, pero de principios que lo había arriesgado todo para ayudarla. De vuelta en el hotel, Adela conectó inmediatamente el disco duro a su ordenador portátil y empezó a revisar los documentos. Lo que vio superó sus expectativas. Sela había hecho un trabajo increíble reuniendo pruebas exhaustivas sobre todos los aspectos del fraude. Los informes médicos mostraban que Neversolve había causado graves complicaciones neurológicas en 9 de los 120 pacientes de los ensayos de fase 3. 7 de ellos desarrollaron encefalopatía aguda, 3 entraron en coma y uno, un anciano de 68 años, murió de edema cerebral 2 semanas después de empezar a tomar el fármaco. Todos estos casos fueron sistemáticamente excluidos de los registros oficiales. Rex reescribió personalmente las historias clínicas, cambiando los diagnósticos y las razones para retirar a los pacientes de los ensayos. En correspondencia por correo electrónico con Tamsin, habló explícitamente de la necesidad de ajustar los datos para no asustar a los inversores. La parte financiera fue igualmente impresionante. Sela rastreó el movimiento de más de 35 millones de dólares, casi el 70% del primer tramo de inversiones, a través de una red de empresas fantasma, hasta cuentas en paraísos fiscales. Y lo que es más importante, encontró un vínculo directo entre estas cuentas y la cuenta personal de Tamsin en las Islas Caimán, donde se ingresaban regularmente grandes sumas. Adela trabajó hasta altas horas de la noche, organizando la información y preparando una presentación para su reunión con Whitfield Kinnard. Se dio cuenta de que tenía que estar impecablemente preparada. Tamsin y Rex probablemente intentarían desacreditarla, presentándola como una ex empleada resentida que se vengaba personalmente. Necesitaba pruebas contundentes que hablaran por sí solas. A las 3 de la mañana, la presentación estaba lista. Adela la guardó en una memoria USB, hizo una copia de seguridad en la nube y envió una versión cifrada a una cuenta de correo electrónico temporal creada específicamente para este fin. No podía arriesgarse. Había demasiado en juego. Mientras se dormía, Adela pensó en su próxima reunión con Kinnard. Sabía que sería una conversación difícil. Había acusado a la sobrina del fundador de la empresa y principal investigador de fraude y negligencia criminal. Pero los hechos estaban de su parte. Y lo que es más importante, había vidas en juego. Neversolve en su forma actual era peligroso. Si obtenía la aprobación de la FDA basándose en datos falsificados, las consecuencias podían ser catastróficas. Adela no podía permitir que eso ocurriera, aunque significara arruinar su propia vida y su carrera. Por la mañana, Adela estaba frente al ordenador. Se levantó a las 6, agotada por un sueño agitado, pero con un objetivo claro en mente. Hoy era el día de la batalla decisiva. Lo primero que hizo fue revisar la presentación, repasando una vez más todos los documentos y pruebas. Después se duchó y se vistió con cuidado, eligiendo un estricto traje negro, su atuendo de trabajo favorito, con el que siempre se sentía segura de sí misma. Hoy iba a necesitar toda la confianza que pudiera reunir. Encontró los contactos de Whitfield Kinnard en la copia de la base de datos de Nexagen, que Sel había guardado cuidadosamente. Decidiendo que el correo electrónico podía ser ignorado o interceptado, Adela optó por una llamada telefónica directa. La secretaria de Kinnard contestó tras el segundo pitido en un tono educado pero reservado. Despacho del señor Kinnard. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, intentó Adela sonar segura. Soy Adela Hollard, antigua responsable de cumplimiento de Nexagen. Necesito hablar urgentemente con el señor Kinnard sobre una inversión en el proyecto Neversolve. Me temo que el señor Kinnard está muy ocupado en estos momentos, respondió fríamente la secretaria. Puede dejar un mensaje o enviar un correo electrónico. Se trata de graves irregularidades y fraude financiero, insistió Adela. Tengo pruebas documentales de que se falsificaron los resultados de los ensayos clínicos y de que parte de los fondos de inversión se retiraron a través de empresas fantasma. Estoy segura de que el señor Kinnard
Querrás saberlo antes de firmar un cheque de 80 millones de dólares. Siguió una pausa. Adela casi podía ver cómo la secretaria meditaba sus palabras. No cuelgue, por favor, dijo finalmente. Un momento después, la voz grave e imperiosa de Whitfield Kinnard sonó en el auricular. Señorita Hollard, soy Whitfield Kinnard. He oído que tiene información sobre el proyecto Neversolve. Sí, señor Kinnard. Adela respiró hondo. Y no solo se refiere al aspecto científico del proyecto, sino también a cómo se utilizó su inversión en el primer tramo. Interesante. La voz de Kinnard permaneció neutra, pero Adela pudo detectar una nota de interés. Le despidieron de Nexagen hace 2 días, ¿verdad? ¿Por intentar sabotear el proyecto? Esa es una acusación inventada por Tamsin Waverly para desacreditarme, dijo Adela con firmeza. En realidad me despidieron porque descubrí que estaban falsificando los datos de las pruebas y quedándose con el dinero de los inversores. Tengo todas las pruebas, incluidos los informes médicos originales y los extractos bancarios. Volvió a producirse una pausa. Entonces Kinnard dijo, son acusaciones graves, señora Hollard. Preferiría discutirlas en persona. ¿Puede venir a mi despacho hoy a las 14? Adela sintió un gran alivio. Sí, por supuesto. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Con una condición, añadió Kinnard. También invitaré a la reunión a representantes de Nexagen. Quiero escuchar a ambas partes. Adela dudó un momento. Una reunión con Tamsin no entraba en sus planes, al menos no a corto plazo. Pero no tenía elección. Si quería que Kinnard se tomara en serio sus acusaciones, tenía que estar dispuesta a echárselas en cara a Tamsin. Estoy de acuerdo, dijo. Nos vemos a las 14. Mientras colgaba el teléfono, Adela sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Era a la vez aterrador y alentador saber que en unas horas por fin podría descubrir la verdad. Pasó el resto de la mañana revisando todos los documentos y ensayando su presentación. Tenía que ser impecable, sobre todo ahora que sabía que Tamsin asistiría a la reunión. A las 13:30, Adela bajó del taxi frente al imponente edificio del centro de Columbus, que albergaba las oficinas del consorcio inversor de Kinnard. Pasó el control de seguridad, mostró su carné de identidad y tomó el ascensor hasta la planta 22. La recepcionista, una encantadora mujer de mediana edad y mirada perspicaz, la recibió en la recepción. Señorita Hollard, el señor Kinnard la está esperando. Los demás miembros de la reunión ya habían llegado. Adela asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que Tamsin ya estaba allí, probablemente intentando poner a Kinnard en su contra. Pero eso no importaba. Ella tenía los hechos. Y los hechos hablaban por sí solos. La secretaria la condujo a una amplia sala de reuniones, con ventanas panorámicas que le ofrecían una vista espectacular de la ciudad. 4 hombres estaban sentados alrededor de una larga mesa ovalada de madera oscura. Whitfield Kinnard a la cabeza de la mesa, Tamsin Waverly a su derecha, Rex Hollard a su lado y otro hombre al que Adela no conocía, probablemente el abogado del consorcio. Tamsin la recibió con una mirada llena de fría furia. Rex evitó mirarla a los ojos, con la mirada fija en sus manos cruzadas sobre la mesa. Ah, señorita Hollard. Se levantó Kinnard para saludarla. Alto, esbelto, de porte militar y penetrantes ojos grises, irradiaba autoridad y confianza. Gracias por venir. Siéntese, por favor. Adela se sentó en la única silla disponible frente a Tamsin. Dejó su maletín sobre la mesa y sacó un ordenador portátil y varias carpetas con documentos. Tengo entendido que afirma tener pruebas de mala conducta por parte de la dirección de Nexagen en relación con el proyecto Neversolve, comenzó Kinnard sin preámbulos. La señorita Waverly y el doctor Hollard ya han dado su versión de los hechos. Ahora me gustaría oír la suya. Eso es absurdo, intervino Tamsin sin dejar empezar a Adela. Adela fue despedida por intentar sabotear el proyecto. Distorsionó los datos de las pruebas para que Neversolve pareciera más peligroso de lo que realmente era. Ahora toma represalias contra la empresa, haciendo falsas acusaciones. Preferiría escuchar a la señorita Hollard, dijo Kinnard con calma, haciendo un gesto a Tamsin para que guardara silencio. Continúe, por favor. Adela respiró hondo, ordenando sus ideas. Señor Kinnard, he descubierto 2 graves irregularidades en el proyecto Neversolve. En primer lugar,
Los resultados de los ensayos clínicos se falsificaron sistemáticamente para ocultar los graves efectos secundarios del fármaco y exagerar su eficacia. En segundo lugar, una parte significativa de los fondos de inversión del primer tramo se desviaron a través de empresas fantasma a cuentas en el extranjero vinculadas a la señorita Waverly. Abrió su portátil y puso en marcha la presentación que había preparado. Permítanme mostrarles las pruebas. La primera diapositiva apareció en la pantalla. Una tabla comparativa de los resultados del ensayo clínico original y los presentados a los inversores. Aquí están los datos brutos de eficacia de Nebresolv del ensayo de fase 3. Señaló la columna de la izquierda. Y aquí están los datos que se les presentaron en la presentación de hace una semana. Como pueden ver, las cifras de eficacia están sobrevaloradas en casi un 30%. Pasó a la siguiente diapositiva. Pero mucho más graves son los efectos secundarios. Nebresolv causó encefalopatía aguda en 9 de los 120 pacientes de los ensayos. 3 entraron en coma y 1 murió de edema cerebral. Todos estos casos fueron excluidos de los informes oficiales. Adela abrió una carpeta y sacó copias de los informes médicos. Estos son los historiales médicos originales de estos pacientes, firmados por los médicos que los atendieron. Y este es el aspecto de esos mismos historiales en los informes oficiales de Nexagen. Kinnard examinó los documentos, con un rostro cada vez más sombrío. Se trata de acusaciones graves, señorita Hollard, dijo. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estos documentos son auténticos? Todos tienen firmas digitales y metadatos que demuestran su autenticidad, replicó Adela. También he guardado registros de cambios que muestran quién hizo cambios en los registros oficiales y cuándo. Mostró el registro de cambios, donde el nombre de Rex Hollard aparecía claramente visible junto a cada edición. Finalmente, Rex levantó la vista, con el rostro pálido. Adela, ¿no entiendes? Empezó, pero Tamsin le interrumpió bruscamente. Todo es falso, dijo volviéndose hacia Kinnard. Adela es una experta documentalista. Podría haber alterado esos archivos para que parecieran auténticos. Entonces, ¿cómo explicas esto? Adela pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba correspondencia electrónica entre Tamsin y Rex. Aquí hay un correo electrónico de Tamsin, donde explícitamente instruye a Rex para ajustar los datos de efectos secundarios para no asustar a los inversores. Y aquí está la respuesta de Rex, donde informa que está hecho. Tamsin se puso pálida, pero rápidamente se recompuso. Estos correos están sacados de contexto. Hablábamos de ajustar el formato de los informes, no de cambiar los datos. En ese caso, ¿cómo explicas la desaparición de 9 pacientes con efectos secundarios graves de los informes oficiales? Preguntó Adela. ¿Eso también es formatear? Sin esperar respuesta, pasó a la segunda parte de su presentación. Pasemos ahora al aspecto financiero. Del primer tramo de la inversión de $50 millones, más de 35 millones se transfirieron a 3 empresas: Scientific Advancement Group, Bioanalytica Progress y Neurotech Innovations. Las 3 se crearon poco antes de que comenzaran los ensayos de fase 3 y no tienen actividad real. Mostró extractos de los registros de las empresas que confirmaban las fechas de su creación y la falta de un historial de operaciones. El dinero transferido a estas empresas pasó por una serie de cuentas en paraísos fiscales y acabó en la cuenta personal de Tamsin Waverly en las Islas Caimán. Adela puso delante de Kinnard los extractos bancarios que mostraban el movimiento de fondos. Aquí estaba la prueba de un vínculo directo entre las empresas fantasma y la cuenta personal de la señorita Waverly. Más de $20 millones habían sido depositados en esta cuenta en los últimos 6 meses. Tamsin se puso en pie de un salto, con el rostro contorsionado por la rabia. «Esto es una calumnia», gritó. «No tienen derecho a husmear en mis finanzas personales. Esos documentos se obtuvieron ilegalmente». «Tal vez», asintió Adela con calma, «pero eso no los hace menos auténticos. Y estoy segura de que una investigación oficial podría obtener legalmente los mismos datos». Kinnard levantó la mano, llamando a todos al orden. «Señorita Waverly, siéntese, por favor. Señorita Hollard, por favor, continúe». Tamsin se acomodó de mala gana en la silla, lanzando miradas fulminantes a Adela. «En total», continuó Adela,
Alrededor del 70% del primer tramo de la inversión se retiró a través de este esquema. El 30% restante se destinó a la investigación, pero incluso ese dinero se utilizó de forma ineficaz debido a la necesidad de ocultar los resultados reales de los ensayos. Cerró la presentación y miró directamente a Kennard. Señor Kennard, comprendo que esta información sea chocante, pero como antiguo responsable de cumplimiento y como alguien que realmente cree en el potencial de los medicamentos diseñados adecuadamente, no podía permanecer en silencio. Nebresolv en su forma actual es peligroso para los pacientes, y el plan de financiación del proyecto es un fraude flagrante. Se hizo un gran silencio. Kennard repasaba lentamente los documentos que Adela le había proporcionado, con rostro impenetrable. Tamsin estaba sentada con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos desorbitados. Rex parecía completamente destrozado, con la mirada perdida en el vacío que tenía delante. Finalmente Kennard habló y se dirigió al abogado sentado a su lado. Señor Bright, ¿qué opina de estos documentos? El abogado, un hombre de mediana edad y mirada aguda, echó un vistazo en algunas páginas y asintió. A primera vista parecen auténticos, sobre todo los extractos bancarios que contienen todos los datos y códigos de autorización necesarios. Por supuesto, habrá que hacer pruebas forenses para estar completamente seguros, pero yo diría que hay buenas razones para investigar. «Esto es ridículo», exclamó Tamsin. «¿De verdad crees que esta vengativa empleada despedida solo intenta desprestigiar a la empresa por animadversión personal? La animadversión personal no explica sus extractos bancarios de las Islas Caimán, señorita Waverly», dijo Kennard secamente. Se volvió hacia Adela. «Señorita Hollard, aprecio su valentía e integridad. Estas acusaciones requieren una investigación exhaustiva. Iniciaré de inmediato una auditoría independiente de todas las transacciones financieras relacionadas con el proyecto Neversolve y una revisión de los datos del ensayo clínico». «No puede hacer eso», se indignó Tamsin. «No tiene derecho a hacer eso. Somos una empresa independiente y usted no puede interferir en nuestros asuntos internos. Como principal inversor en su proyecto de $50 millones, tengo todo el derecho a saber cómo se utilizan esos fondos», replicó Kennard con frialdad. «Y si existe alguna posibilidad de que esos fondos hayan sido malversados fraudulentamente, no solo puedo, sino que tengo el deber de investigarlo». Tamsin desvió la mirada hacia Adela, con los ojos entrecerrados por el odio. «Te arrepentirás de esto», siseó. «Te destruiré. Nadie en la industria farmacéutica volverá a contratarte. Serás...» «Ya basta, señorita Waverly», la interrumpió bruscamente Kennard. «Las amenazas contra la informadora solo refuerzan mi confianza en la necesidad de la investigación». Tamsin se levantó bruscamente, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. «Esto no ha terminado», dijo por encima del hombro. «Mis abogados se pondrán en contacto con usted». Con esas palabras, salió de la habitación dando un sonoro portazo. Rex permaneció sentado con la cabeza gacha. Parecía completamente perdido. «Ya no sabía lo del fraude financiero», dijo en voz baja volviéndose hacia Kennard. «Yo solo me encargaba de la parte de investigación. Pero usted sabía lo de la falsificación de los datos de las pruebas», señaló Kennard. «Sabías que estabas ocultando graves efectos secundarios de un fármaco que podía perjudicar a los pacientes». Rex no contestó. Solo bajó aún más la cabeza. Kennard se volvió hacia Adela. «Señorita Hollard, me gustaría que cooperara con los auditores que voy a nombrar. Su conocimiento de la situación será inestimable». «Por supuesto, señor Kennard», asintió Adela. «Estoy dispuesta a ayudar en todo lo que pueda». «Bien». Kennard se levantó, indicando que la reunión había terminado. «Agradezco su honestidad y su valentía. No todo el mundo se atrevería a enfrentarse a sus superiores y...» miró a Rex, su marido. Adela también se levantó y recogió sus papeles. «Solo cumplía con mi deber profesional», dijo. «Y mi deber humano. No podía permitir que una droga potencialmente peligrosa llegara a los pacientes». Cuando se dirigían a la puerta, Rex habló de repente, dirigiéndose a Adela. «Has arruinado todo en lo que llevábamos años trabajando. ¿Te das cuenta?» Adela se volvió hacia él sin sentir ira, sino solo fatiga y frustración. «No, Rex. Fuiste tú quien lo estropeó todo cuando decidiste anteponer tu carrera y tu ambición a la seguridad de los pacientes.
cuando decidiste que el dinero y el éxito eran más importantes que la integridad y los principios. Le miró directamente a los ojos y dijo la frase que llevaba tanto tiempo guardándose. Entonces te sugiero que expliques a los inversores en qué has gastado su dinero. Rex se quedó estupefacto y nervioso, porque hasta ese momento todavía tenía la esperanza de poder salirse con la suya, culpando a Tamsin. Ahora se daba cuenta de que Adela sabía más sobre su implicación en el fraude financiero de lo que había demostrado en la presentación. Adela, yo, empezó, pero ella ya se había dado la vuelta y había seguido a Kinnard fuera de la sala. Kinnard se detuvo en el pasillo y le entregó una tarjeta de visita. Mis contactos personales, dijo. Si tiene algún problema o recibe amenazas de la señorita Weberly o de cualquier otra persona, póngase en contacto conmigo inmediatamente. Le agradezco lo que ha hecho hoy y me aseguraré de que esté protegida. Gracias, señor Kinnard. Adela cogió la tarjeta de visita, sintiendo que la tensión de los últimos días empezaba por fin a liberarse. Iniciaré una auditoría completa hoy mismo, continuó Kinnard. Aquí, por supuesto, el segundo tramo de financiación quedará congelado hasta que concluya la investigación. También me pondré en contacto con la FDA y les informaré de cualquier posible problema con los datos de las pruebas de NeverSolve. Adela sintió, sintiéndose profundamente satisfecha. Había hecho lo que tenía que hacer. No solo había protegido el dinero de los inversores, sino posiblemente la vida de futuros pacientes. Salió del edificio y respiró profundamente aire fresco. Por primera vez en días, sintió cierto alivio. La batalla estaba ganada, aunque la guerra aún no había terminado. Tamsin no era de las que se rendían fácilmente, y Adela sabía que tenía que estar preparada para contraatacar. Pero ahora, en este momento, se permitió saborear una sensación de logro. Había hecho lo correcto, a pesar de las pérdidas personales. Y eso era lo único que importaba. Habían pasado 2 semanas desde el día en que Adela había presentado sus pruebas a Whitfield Kinnard. 2 semanas llenas de acontecimientos dramáticos que habían dado un giro completo no solo a la vida de Adela, sino a toda la empresa Nexagen. Adela estaba sentada en una pequeña cafetería, no muy lejos del piso temporal que había alquilado tras dejar a Rex. Ante ella estaba el periódico de la mañana con el siguiente titular: Escándalo en Nexagen. El director financiero y el investigador principal suspendidos tras las acusaciones de fraude. El artículo ocupaba casi toda la primera página de la sección de noticias económicas. Sorbió despacio su café, recordando los acontecimientos de los últimos 15 días. Whitfield Kinnard había actuado con rapidez y decisión. Al día siguiente de su reunión, un equipo de auditores independientes y expertos financieros había llegado a las oficinas de Nexagen. Se les dio pleno acceso a todos los documentos y sistemas de la empresa. Tamsin intentó obstruir la investigación, alegando la confidencialidad de la información corporativa, pero el Consejo de Administración, convocado urgentemente por iniciativa de Kinnard, votó a favor de cooperar plenamente con los auditores. El tío Tamsin, fundador jubilado de la empresa y propietario de una participación mayoritaria, se enfureció al enterarse de las maquinaciones de su sobrina. Los resultados de la auditoría superaron incluso sus más oscuras expectativas. Tamsin no solo retiró dinero del proyecto NeverSolve, sino que se dedicó sistemáticamente al fraude financiero en otros proyectos de la empresa. El importe total de los fondos robados superó los 50 millones de dólares en los últimos 3 años. En cuanto a la falsificación de datos de ensayos clínicos, el análisis forense confirmó todas las acusaciones de Adela. En efecto, NeverSolve tenía graves efectos secundarios que se ocultaron deliberadamente. Se informó inmediatamente a la FDA y se suspendió el proceso de aprobación del fármaco. El teléfono de Adela vibró, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Cela. «Hola». La voz de su amiga sonaba excitada. «¿Ya te has enterado?» «Si te refieres al artículo del periódico de hoy, sí», respondió Adela. «Lo estoy leyendo ahora mismo». «No, eso no». Cela bajó la voz, aunque estaba en una línea segura. Tamsin y Rex acaban de ser destituidos oficialmente de sus cargos. La junta directiva votó por unanimidad. Y eso no es todo. Kinnard entregó toda la investigación a la oficina del fiscal. Ambos se enfrentan a cargos penales por fraude y falsificación.
Adela sintió una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Había conseguido que se hiciera justicia, pero a costa de destruir la carrera del hombre al que una vez amó. ¿Crees que Rex también será acusado?, preguntó. Estaba menos implicado en el fraude financiero que Tamsin. No lo sé, respondió Sela con sinceridad, pero fue uno de los principales implicados en la falsificación de los datos de las pruebas. Es una grave violación de la ética médica y de las leyes de seguridad farmacéutica. Además, él sabía que se estaba retirando el dinero, aunque no estuviera directamente implicado en la trama. Adela suspiró. A pesar de la traición, sentía lástima por Rex. Era un científico con talento que había dejado que la ambición y la debilidad de carácter le empujaran al crimen. ¿Y la empresa?, preguntó cambiando de tema. ¿Podrán recuperarse de este escándalo? El Consejo de Administración ha nombrado una dirección provisional, dijo Sela. Están buscando un nuevo director financiero y jefe de investigación. Y hizo una pausa. Quieren que vuelvas. ¿Qué? Adela se enderezó sorprendida. ¿Por qué? Te ofrecen el puesto de directora de cumplimiento y ética, explicó Sela. Es un puesto nuevo que depende directamente del Consejo de Administración. Tendrás autoridad para supervisar todos los aspectos de la empresa, desde las operaciones financieras hasta los ensayos clínicos. Kinnard insistió en crear este puesto como condición para seguir invirtiendo. Adela permaneció en silencio mientras reflexionaba sobre esta inesperada noticia. Volver a Nexagen era lo último que esperaba. La empresa en la que había sido humillada públicamente y despedida la invitaba ahora a un puesto directivo. No sé, Sela, dijo finalmente. Hay demasiados recuerdos dolorosos asociados a este lugar. Lo comprendo, dijo Sela en voz baja. Pero piénsalo, podrías marcar la diferencia, crear un sistema que impidiera abusos similares en el futuro. Además, sería un impulso impresionante para tu carrera. Me lo pensaré, prometió Adela. Gracias por avisarme. Tras su conversación con Sela, Adela permaneció sentada largo rato, mirando por la ventana del café a la gente que pasaba. La oferta de volver a Nexagen era tentadora profesionalmente, pero emocionalmente no estaba segura de estar preparada para volver a un lugar asociado a tantas experiencias negativas cada día. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por otra llamada, esta vez de un número desconocido. ¿Adela Hollard?, le preguntó una voz masculina cuando contestó. Soy Marcus Heimisch, director general de BioInnovate. Espero no distraerla. BioInnovate era una de las principales empresas biotecnológicas del país, competidora directa de Nexagen, conocida por sus elevadas normas éticas y su investigación innovadora. No, claro que no, señor Heimisch, respondió Adela, sorprendida de recibir una llamada de una persona tan importante. ¿Qué puedo hacer por usted? En realidad, dijo Heimisch con una sonrisa, me gustaría ayudarle. He estado siguiendo la situación de Nexagen y estoy impresionado por tu integridad y profesionalidad. No mucha gente habría tenido el valor de hacer lo que usted hizo. Gracias, dijo Adela, sin saber muy bien a dónde quería llegar. Te llamo para ofrecerte un puesto en BioInnovate, dijo Hamish sin rodeos. Estamos creando un nuevo departamento de ética y cumplimiento que supervisará todos nuestros proyectos de investigación y operaciones financieras. Me gustaría que dirigieras ese departamento. Adela se quedó de piedra. 2 ofertas de trabajo en un día, ambas para puestos directivos. Eso es muy repentino, señor Hamish, dijo ella, y muy halagador. Soy consciente de que probablemente ha recibido o recibirá pronto una oferta para volver a Nexagen, continuó Hamish. Pero me gustaría que considerara nuestra empresa como una alternativa. No tenemos ese bagaje de recuerdos desagradables y valoramos mucho a los profesionales con un alto nivel ético. Hablaron durante unos 20 minutos más, discutiendo los detalles del posible puesto y las condiciones de trabajo. Hamish no solo le ofrecía un sueldo mucho más alto que el que Adela percibía en Nexagen, sino también amplias facultades para establecer las políticas de ética y cumplimiento de la empresa. Tras la conversación, Adela se reclinó en la silla, un poco mareada por las perspectivas que se le habían abierto de repente. Hasta hacía 15 días, su carrera parecía arruinada. Estaba en paro y buscaba desesperadamente una forma de demostrar su valía. Ahora se le abrían las puertas de las principales empresas del sector. Aquella tarde, Adela recibió una carta oficial del Consejo de Administración de Nexagen,
en la que se la invitaba a volver a su recién creado puesto de directora de cumplimiento y ética. Las condiciones eran impresionantes. Un salario que duplicaba su sueldo anterior, dependencia directa del Consejo de Administración y amplias facultades. Pero a pesar de las ventajas, Adela dudó. Volver a NexaGen significaría una confrontación constante con el pasado, con los dolorosos recuerdos de la traición de Rex y la humillación pública de Tamsin. Pasó una noche en vela sopesando los pros y los contras. Por la mañana, la decisión estaba tomada. Llamó a Marcus Hamish y aceptó su oferta. «Me alegro de que hayas decidido unirte a nosotros», dijo. «¿Cuándo puedes empezar a trabajar?» «Dentro de 15 días, si te parece bien», contestó Adela. «Tengo algunos asuntos personales que atender». «Por supuesto», aceptó Hamish. «Te esperamos a primeros de mes». Adela escribió entonces una carta cortés, pero firme al Consejo de Administración de NexaGen, rechazando su oferta. Les agradecía su confianza, pero les explicaba que quería empezar de cero en un lugar nuevo. Las 2 semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de actividad. Adela encontró un piso nuevo más cerca de la oficina de BioInnovate. Solicitó el divorcio a Rex y se dedicó a ordenar y empaquetar sus pertenencias. Rex no impugnó el divorcio. No había mantenido ningún contacto desde aquel memorable día en el despacho de Kinnard. A través de conocidos comunes, Adela se enteró de que había abandonado el país rumbo a Europa, donde se rumoreaba que intentaba encontrar trabajo en una empresa farmacéutica. La fiscalía emitió una orden de detención contra él, pero para entonces ya estaba fuera de la jurisdicción estadounidense. Tamsin, por su parte, se quedó en Columbus y contrató costosos abogados para luchar contra las acusaciones. Negó públicamente haber cometido ningún delito, alegando que era víctima de una intriga empresarial orquestada por la competencia. En su último día en Columbus antes del traslado, Adela decidió visitar su lugar favorito, un pequeño lago en un parque de la ciudad donde solía correr por las mañanas. El día era claro y cálido, típico de principios de otoño en Ohio, con hojas doradas y un cielo azul despejado. Caminó lentamente por el sendero que rodeaba el lago, disfrutando del sol y del aire fresco, despidiéndose mentalmente de la ciudad que había sido su hogar durante los últimos 6 años. A pesar de todas las pruebas de los últimos meses, tenía algunos buenos recuerdos asociados a Columbus. De repente, se dio cuenta de que una figura familiar caminaba hacia ella. Tamsin Waverly, vestida con un estricto traje gris y gafas de sol, se dirigía por el mismo camino. También se fijó en Adela y aminoró la marcha por un momento, pero luego siguió adelante. Se acercaron y sus miradas se cruzaron por un instante. Tamsin se quitó las gafas y Adela vio una extraña mezcla de emociones en sus ojos. Ira, miedo, tal vez incluso algo de respeto. Pero lo que más notó Adela fue la ausencia de su antigua arrogancia y seguridad en sí misma. Tamsin parecía cansada, como alguien que estaba librando una batalla que no podía ganar. No pronunciaron palabra. No había necesidad de palabras. Aquel silencioso intercambio de miradas decía más que cualquier conversación. El equilibrio de poder había cambiado por completo. Ahora era Tamsin la que estaba acorralada. Era ella la que luchaba por su reputación y su libertad. Tamsin fue la primera en apartar la mirada y pasó de largo, acelerando ligeramente el paso. Adela no se volvió, siguió su camino. Aquel encuentro simbolizaba para ella el cierre definitivo del capítulo de su vida relacionado con NexaGen. Por la noche, después de empaquetar sus últimas pertenencias, Adela se sentó en el sofá de su piso, casi vacío, y abrió el portátil. Quería consultar su correo electrónico antes de irse a la cama, y entre los nuevos mensajes encontró uno de Whitfield Kinnard. «Querida señorita Hollard», le escribió, «me gustaría reiterarle mi gratitud por su honestidad e integridad. Gracias a sus acciones, no solo hemos evitado importantes pérdidas económicas, sino que quizá hayamos salvado vidas que podrían haberse visto afectadas por los efectos secundarios del Neversolve. Respeto su decisión de no volver a NexaGen y comprendo las razones que la han motivado. BioInnovate ha conseguido un especialista excepcional y confío en que usted hará una contribución significativa a su trabajo. Sin embargo, me gustaría que supiera que sus acciones han cambiado algo más que una empresa. Este caso ha sido un catalizador para el cambio en toda la industria. Varias grandes empresas farmacéuticas están revisando ahora sus procedimientos de control y cumplimiento para crear sistemas más transparentes.
Si puedo ayudarle en algo en el futuro, no dude en ponerse en contacto conmigo. Saludos, Whitfield Kinnard, sonrió Adela al leer la carta. Era una buena confirmación de que sus acciones importaban, de que había tomado la decisión correcta a pesar de todas las dificultades y pérdidas personales. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. La noche de Colón se extendía ante ella, centelleando con miles de luces. Mañana abandonaría esta ciudad y comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Sin Rex, sin Nexagen, sin la sombra de los errores y las traiciones del pasado. Antes de acostarse, comprobó su billete de avión y la dirección de su nuevo piso en Boston, donde tenía su sede BioInnovate. Todo estaba listo para un nuevo comienzo. Por la mañana, de pie en el aeropuerto de Columbus, esperando para embarcar en su vuelo, Adela echó un último vistazo a la ciudad que había sido su hogar durante tantos años. No sintió amargura ni remordimiento, solo una tranquila sensación de finalidad. Cuando anunciaron el embarque de su vuelo, Adela cogió su maleta y se dirigió decidida a la puerta de embarque. Le esperaba una nueva vida, nuevos retos, nuevas oportunidades. Y esta vez los afrontó con los ojos abiertos, sabiendo que sus principios y su integridad no eran debilidades, sino puntos fuertes que la habían ayudado a superar todos los retos y a salir victoriosa.